Shalom, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Si es que nos están mirando según su horario, estamos aquí continuando el día de hoy con la serie que tenemos varias semanas estudiando bajo el tema la vida después de la muerte. Hemos estado tratando de descubrir a través de las escrituras la postura bíblica sobre qué sucede cuando morimos. Y ya el día de hoy venimos a presentar la lección 22, titulada Un ladrón en el paraíso. Y mi deseo, hermanos, es de que si están mirando esta enseñanza sin haber mirado las anteriores, es muy importante que vayan y regresen porque es un tema que se requiere de contexto. Amén. Siempre trato yo de dar un breve resumen cuando estamos aquí reunidos para si hay alguien que no escuchó algo o se le pasó algún tema, pues estemos todos en sintonía, pero igual no hay nada como regresar y escuchar los temas pasados y por eso los tenemos ahí en YouTube. Así que les encargo que regresen y también no hace mal dar un repaso de la información. Pero sin gastar más tiempo, vamos a entrar hoy, como ya les dije, en la lección 22, titulada Un ladrón en el paraíso. En los escritos del Nuevo Testamento hay un pasaje interesante que el cristianismo tradicional ha usado para respaldar su creencia de que los justos van directamente al cielo para estar con Dios después de morir. Este pasaje, conocido como el ladrón en la cruz, se encuentra en el Evangelio de Lucas. Así que les voy a pedir, hermanos, que para comenzar hoy vayamos a Lucas, que sería el capítulo 23, versículos 39 al 43, por favor. Aquí lo tengo, dice, y uno de los mal, malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es, hermanos. Entonces, aquí, si uno lee este pasaje sin profundizar, podría llegar a la conclusión de que se enseña que el alma inmortal sigue viva y consciente después de la muerte y que va directo al cielo para estar con Cristo en el paraíso. Así es como muchos lo interpretan por la respuesta que dio Cristo en la cruz, cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El problema con esta interpretación es de que contradice el resto de las escrituras. Como hemos mencionado a lo largo de esta serie, la postura que presenta toda la Biblia es que las almas no son inmortales, ni conscientes después de la muerte. La Biblia enseña que el ser humano es un alma viviente mientras vive. Al morir, deja de existir y entra en un estado de inconsciencia. La Biblia describe este estado de inexistencia e inconsciencia como dormir o descansar. La esperanza de los fieles que mueren o duermen es que al final de los tiempos, cuando Cristo regrese por la iglesia, sean despertados de ese sueño a través de la resurrección de los muertos. Cuando esto suceda, los resucitados serán almas vivientes y conscientes otra vez. A continuación les presentaré los versículos bíblicos que apoyan la postura que acabo de describir. Entonces, primero, vayamos a Primera de Corintios 15:45
Y lo que voy a hacer es darles este breve repaso porque nos va a ayudar a entender mejor qué sucedió con ese diálogo entre el ladrón y Yeshua. Entonces, quien lo tenga ahí, me ayuda, por favor. 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Así es. Entonces, hermanos, en este versículo Pablo menciona a Adán y lo llama como el primer hombre, describiéndolo como un alma viviente. Si pusieron atención, ahí dice que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El concepto se origina en Génesis, donde se describe la creación del hombre. Vayamos a Génesis 2:7, porque de aquí es donde Pablo está sacando esta idea de alma viviente. Y vamos a explorar el trasfondo, el contexto de las palabras de Pablo que se encuentran en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver aquí, según la versión Reina Valera 60, donde dice que cuando Dios sopló aliento en el cuerpo formado del polvo, el hombre fue un ser viviente, así es como lo traduce la Reina Valera. Pero el hebreo, si vamos más allá de la traducción de la Reina Valera, nos vamos al el hebreo original. Dice que Adán fue un Nefesh Hayá, que pues en español se traduce como ser viviente, pero lo más correcto sería un alma viviente. Esta frase Nefesh Hayá sería un alma viviente y es por eso que cuando Pablo cita Génesis, también habla de un alma viviente. Así que aunque dice el texto de la Reina Valera que el hombre fue un ser viviente, lo que dice el hebreo es Nefesh Hayah, alma viviente. Así que alma es lo que somos cuando estamos con vida. Quiero que una vez más pongamos atención a esta frase. Alma es lo que somos cuando estamos con vida. Y por lógica, al dejar de vivir, o sea, al morir, entonces dejamos de ser un alma. Es ilógico desde la perspectiva bíblica que alguien que ha muerto sea un alma, porque son dos cosas opuestas. Un alma es alguien que tiene vida, entonces si ya murió, ya no puede ser un alma. De modo que el ser humano no tiene un alma, sino que es un alma mientras viva. Al momento que el ser humano experimenta la muerte, entra en un estado de inconsciencia. O sea, ya deja de existir, deja de pensar, de sentir emociones. ¿Por qué? Porque ya no está vivo. Y esto también es lo que presenta la Biblia. Vamos a Eclesiastés 9:5. ¿Por qué los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido? Amén. Entonces Eclesiastés claramente dice que los que viven saben que han de morir, o sea, los vivos tienen conciencia y por eso saben que va a llegar un día donde van a morir. Y luego aquí el texto hace un contraste con la palabra pero, donde dice, pero los muertos nada saben. En otras palabras, los muertos no tienen conciencia, están simbólicamente durmiendo. Más adelante, ahí mismo, en el versículo 10, por favor, ¿alguien me ayuda a leerlo? Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Así es, hermanos. Entonces aquí en Eclesiastés dice que todos vamos a ir al Seol. Igualmente, este es un tema que ya lo hemos desglosado detalladamente en otras lecciones, pero en sí, en resumen, el Seol es la tumba. Es donde todos simbólicamente vamos a ir cuando dejemos de vivir. Y dice que cuando estemos en este lugar, en el Seol, dice que no hay obra ni trabajo. Y luego dice ni ciencia. Esa palabra ciencia en el hebreo es da'at, que es lo mismo que conocimiento o conciencia. O sea, la palabra conciencia es algo que, alguien que tiene conocimiento. Se dice que no hay conocimiento, no hay conciencia ni sabiduría. ¿Por qué? Porque están muertos, ya dejan de existir. Y luego, si esta información aún no es suficiente, vamos ahora a Salmos. Vamos a Salmos 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Así es, hermanos. Aquí el Salmo está describiendo lo que sucede cuando experimentamos la muerte. Dice que sale el aliento, o sea, que ya dejamos de respirar, dejamos de estar vivos. Y luego dice, vuelve a la tierra. ¿Qué es lo que vuelve a la tierra? El cuerpo. Y aquí lo que está haciendo el Salmo está teniendo en mente lo que dice Génesis 2:7, donde ya leímos que Dios tomó del polvo para hacer el cuerpo y que le sopló aliento. Y la combinación de esas dos cosas, del cuerpo con el aliento de Dios, entonces salió un hombre que lo describe como alma viviente. Entonces, cuando morimos, entonces sale el aliento de Dios y el cuerpo regresa a la tierra. Y dice que en ese mismo día, en otras palabras, en ese instante cuando el ser humano respira su último suspiro, entonces dice que en ese día perecen sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ya no tiene conciencia. Está simbólicamente durmiendo en un estado de inconsciencia. Y como podemos ver, la postura bíblica sobre el estado de los muertos es que ya no hay ni pensamientos, ni ciencia, ni sabiduría, porque nada saben. Es lo que logramos entender de estos tres pasajes. Por lo tanto, este tipo de personas, después de la muerte, ya no pueden estar en otro lugar como lo enseña el cristianismo tradicional, que están en la presencia de Dios con los angelitos, en las nubes, que tocando arpas, que jugando con los ángeles, o si se portaron mal, que están allá en el infierno, quemándose, siendo atormentados. Nuevamente, estos son temas que ya los hemos hablado a profundidad, pero nomás quiero traer todo esto a memoria porque nos va a ayudar con el tema de hoy. Entonces, la postura bíblica es que cuando morimos, entramos en un sueño de muerte. Nos estamos durmiendo y este tipo de lenguaje que utiliza las escrituras como está descansando, está durmiendo o entró en un sueño, para describir el estado de los muertos es lo que se le llama un eufemismo. Un eufemismo es una manera de cómo describir un suceso de una manera más liviana, ¿verdad? So, pudiéramos decir, oh, pues tal persona murió. Es muy directo y posiblemente muy fuerte, pero si decimos, oh, esa persona fue a descansar, estamos llegando a la misma conclusión que ya no está vivo, pero usando términos o frases que son más suaves, más livianas. Entonces, es lo que encontramos en las escrituras, que hablan del estado de los muertos como los que están durmiendo. Y esto lo vamos ahorita a ver, que se usa para describir a Esteban. Eh, Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 59 al 60, por favor. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Entonces, aquí el texto
igual pudo haber dicho, y habiendo dicho esto, murió. Pero no, utilizó la palabra durmió, nuevamente un eufemismo para hacer el mensaje un poco más liviano. Entonces, lo que entendemos de esto, hermanos, es de que los que fueron fieles a Dios y creyeron en Cristo tienen la promesa de que serán despertados del sueño de la muerte, o sea, que serán revividos por la resurrección cuando Cristo venga por su iglesia. Y para esto vamos a consultar los textos del Nuevo Testamento. Ahorita me acompañan a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23, donde vamos a ver que precisamente enseña que sí, todos vamos a estar vivos después de la muerte, pero no hasta que ocurra la resurrección. Entonces, quien lo tenga, me ayuda, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que... Oh, el 23, perdón. Porque por cuanto Es la del muerte... 20 al 23. Al 23, sí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así es. Entonces podemos ver aquí que nuevamente Pablo está haciendo un contraste entre el primer hombre o el primer Adán y luego el segundo, que es Cristo. Y dice Pablo que a través del primer hombre entró el pecado, pero que por el segundo hombre entrará la resurrección. Entonces, la promesa de Dios para cada uno de nosotros no es que vamos a estar vivos inmediatamente después de la muerte, o sea, que van a ser almas que van a estar volando, quién sabe dónde, estando vivos y conscientes. Esa no es la promesa de las Escrituras. La promesa de la Biblia siempre ha sido la resurrección de los muertos. Entonces, es lo que miramos aquí. Y Pablo pone el orden, dice, primero es Cristo. ¿Por qué? Porque es el primero en experimentar esta resurrección. Según las Escrituras dice que resucitó al tercer día. Y luego dice los que son de Cristo en su venida. Entonces, esa es la promesa que tenemos todos nosotros. Y esta promesa no solamente es exclusiva del Nuevo Testamento, es algo que desde el Antiguo se viene enseñando. Por ejemplo, vamos a Job capítulo 14, versículos 14 al 15, por favor. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad, dice, esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Amén. Entonces, hermanos, el contexto de este versículo es la muerte. Por eso el versículo 14 comienza diciendo, y dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Entonces, o sea, de esto de que se está tratando el pasaje de Job. Y aquí lo que me llama la atención y que quiero que igualmente ustedes lo vean, es donde dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Y de qué liberación está hablando aquí el libro de Job? ¿Será que se refiere en un contexto de esclavitud? ¿Alguien era un esclavo y estaba esperando la libertad? No, hermanos, el contexto no es eso, el contexto es la muerte. Entonces, aquí lo que está hablando el pasaje es de que él estaba esperando el día de su liberación de la muerte. Y esto lo podemos identificar cuando trazamos el texto al hebreo original, donde la palabra liberación es halipa. Y se los voy a poner aquí en el chat. Lo que dice aquí es que el escritor de Job estaba esperando el día de su jalipa. ¿Y qué significa jalipa? Jalipa significa cambio. Entonces, lo que entendemos con esto es de que el que está escribiendo Job
que en un contexto de muerte, que él espera el día cuando él experimente un cambio. ¿Y qué tipo de cambio está esperando? Un cambio de cuerpo a través de la resurrección. Esto también lo explica muy detalladamente el apóstol Pablo, así que les voy a pedir que regresemos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Amén. Entonces aquí, hermanos, vemos que nuevamente el apóstol Pablo está usando el eufemismo. En este caso, cuando dice se siembra en corrupción, la palabra siembra se hace referencia a la sepultura. Entonces, Pablo está tomando este término de la agricultura como cuando se cava un hoyo, se pone la semilla y luego se tapa con tierra y espera que salga un fruto de ahí. Entonces, de igual manera, Pablo está usando la misma terminología de sembrar, pero en este caso se siembra nuestro cuerpo. Cuando el aliento sale, entonces el cuerpo regresa a la tierra, o sea, se siembra en la tierra. Y aquí hace la aclaración de que el cuerpo que se siembra es un cuerpo de corrupción. Y pues por el mismo hecho de que experimentó la muerte, pues se sabe que se corrompió, o sea, ya sea que sea por muerte, casos naturales de enfermedad, o enfermedades o qué sé yo. El punto es de que todos vamos a ser sembrados a causa de este cuerpo corrupto, de corrupción. Pero ahí no se acaba. Fíjense, la esperanza no es de que después de ser sembrado en incorrupción vamos a andar ahí ya volando como angelitos en el cielo. No, la esperanza es, dice, resucitará en incorrupción. Entonces, cuando el escritor de Job dice que él esperaba su jalipa, su cambio, es precisamente lo que ahora el apóstol Pablo está explicando, de que este cuerpo corrupto va a ser cambiado, jalipa, en un cuerpo de incorrupción y que este cuerpo de deshonra va a ser cambiado, jalipa, en gloria y que este cuerpo débil va a resucitar en poder. Entonces, cuando esto suceda, será precisamente lo que la Biblia llama y identifica como el evento tan esperado desde la creación, desde que el hombre cayó, llamado la resurrección de los muertos, cuando aquellos que duermen serán despertados y volverán a vivir y serán conscientes otra vez. Pero como les repito, no hasta que ocurra la resurrección. Entonces, este espacio entre la muerte y la resurrección es un espacio que la Biblia describe como un estado de inconsciencia. Nadie está ahí pensando, creando, teniendo emociones después de la muerte, sino simple y sencillamente han dormido, están inconscientes y esperan el cambio. Esperamos el jalipa, que es en hebreo, de nuestros cuerpos, donde finalmente, por la resurrección de los muertos, vamos a ser hechos inmortales. Entonces, antes de este suceso, nadie es inmortal. Y aquí es donde el profeta Isaías nos va a ayudar un poco más, porque nos va a dar más detalle y va a confirmar lo que estamos enseñando. Isaías 26:19, por favor. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amén, hermanos. Entonces aquí dice, tus muertos vivirán. ¿Y de qué está hablando? La resurrección. Y luego dice, despertad y cantad moradores del polvo. ¿Por qué dice despertad? Porque simbólicamente están durmiendo en este estado de inconsciencia
y hasta que sean despertados del sueño de muerte, entonces será cuando volverán a estar conscientes. ¿Para qué? Para cantar. Alguien que está dormido no puede estar cantando. Y es lo que miramos desde este texto, que alude al hecho de que mientras estemos durmiendo, no tenemos pensamientos, no estamos conscientes hasta después que despertamos. Y miramos que una y otra vez, o sea, el mismo concepto se repite en las escrituras. Entonces, después de poner esta fundación, o sea, este breve resumen de las escrituras, tanto del Antiguo como el Nuevo, ah, debemos interpretar lo que sucedió en Lucas con esta interacción entre el ladrón y Yeshua bajo esta perspectiva. O sea, no podemos sacar a Lucas y ponerlo en otro contexto y luego ignorando todo lo que dicen las escrituras. Entonces, si la postura bíblica es que los muertos no están conscientes, entonces, ¿cómo podemos interpretar el pasaje del ladrón en la cruz, donde parece que después de su muerte estará con Cristo en el paraíso? O sea, ¿cómo tiene eso sentido? Y la verdad es de que no tiene sentido. La verdad es que es una gran contradicción si es que creemos la interpretación tradicional del cristianismo en cuanto a Lucas. Porque el cristianismo enseña que en el momento que el ladrón declaró tener fe en Cristo en la cruz, al pedirle que se acuerde de él en el reino, cree el cristianismo que cuando murió, que ya estaba en el paraíso con Cristo. Pero eso es imposible porque las escrituras no lo permiten. Entonces, lo que vamos a hacer al día de hoy es que vamos a interpretar este pasaje de Lucas, pero no ignorando el contexto bíblico, sino mirando cómo podemos utilizar el contexto bíblico para entender el pasaje de Lucas. Entonces, aquí entraremos ya en el primer punto. Todo esto hasta ahorita fue la introducción, pero vamos ahora sí a entrar directamente al tema. Antes de continuar, ¿alguien tiene una pregunta o comentario? Parece que no. Entonces, entramos, el primer punto, el ladrón. Y para esto, les voy a pedir que regresemos a Lucas 23. Ahí fue donde comenzamos el día de hoy. Y igual, iniciamos este punto. En Lucas capítulo 23, versículos 42 al 43. Y dijo Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Este pasaje narra la crucifixión de dos ladrones junto con Yeshua. Si ustedes lo leen en contexto, se darán cuenta que uno de los ladrones reconoció que Yeshua era el Cristo prometido. Para comprender la respuesta de Cristo en el versículo 43, es fundamental analizar primero la petición del ladrón en el versículo 42. En otras palabras, hermanos, no podemos divorciar el 43 del versículo 42, porque una es la pregunta y la otra es la respuesta. Las dos van de la mano. Entonces, para entender la respuesta de Cristo, primero debemos entender la pregunta del ladrón. Entonces, ¿cuál fue la petición? ¿Cuál fue la pregunta del ladrón? ¿Ok? Y el versículo 42 dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ok? So, esto es lo que le está pidiendo el ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si nos fijamos bien, notaremos que no le pidió ir al cielo, ni le pidió estar con Dios después de morir. Su petición fue de ser parte del reino. Entonces, si queremos entender la respuesta de Cristo,
debemos entender la petición de estar en el reino. ¿Y qué fue lo que motivó al ladrón de pedir tal petición? Porque quiero que se pongan ustedes en ese momento. O sea, el ladrón está crucificado, está al punto de morir y pudiéramos decir, una de sus últimas palabras es, Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, de todas las cosas que humanamente pudo habérsele ocurrido a este hombre estando ahí colgado, porque es que fueron estas palabras que salieron de su boca. Y aquí es donde es importante el contexto cultural. Y el pueblo judío en el primer siglo eh, estaba bajo el yugo romano. Y obviamente por ese motivo se practicaba la crucifixión, porque es lo que Roma hacía con los malhechores, con los criminales, para exhibirlos y hacer de ellos un ejemplo con tal de que el pueblo no se rebelara. Entonces, bajo este yugo, bajo este dominio romano, los judíos anhelaban la llegada de un Mesías que los liberara de la opresión romana, estableciendo así un reino teocrático eterno. Una vez más, ellos esperaban el reino teocrático eterno. Teocrático significa cuando Dios es el rey. Ellos esperaban que el reino de Dios se estableciera y cuando ellos iban a las sinagogas en el día de reposo y leían los profetas, leían las escrituras y llegaban a estos pasajes mesiánicos que habla de este rey que va a venir, ellos se abrazaban de esas escrituras. Estas escrituras eran la esperanza del pueblo. Y es por eso que en la mente judía del primer siglo, la noción de un Mesías conquistador estaba muy enfrente de sus mentes. O sea, era lo que ellos anhelaban. Cuando ellos oraban, pedían que viniera el Mesías para que los liberara. ¿Y de dónde es que viene esta noción? Pues como ya les acabo de explicar, viene de las Escrituras. Existen varios pasajes bíblicos que se le llaman profecías mesiánicas, donde hablan de este rey Mesías vencedor. Uno de estos pasajes, que es uno de los más importantes, se encuentra en Daniel, así que les voy a pedir que me acompañen allá. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, por favor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén, hermanos. Entonces aquí encontramos esta visión donde dice que Daniel miró a uno que era semejante, era como hijo de hombre. Esta es una clara alusión al Mesías que iba a venir y que se presentó ante el anciano de días, que tradicionalmente se ha interpretado como Dios. Y dice que a este hijo de hombre que Dios le entregó, le fue dado un dominio, una gloria y un reino, y que este reino sería eterno. A esto es lo que entendemos como el reino de Dios. Y lo que el pueblo de Israel ha venido esperando es el cumplimiento de este pasaje, donde Dios a través del Mesías va a deshacerse de los dominios, de los reinos del mundo, para ahora establecer el reino de Dios. Entonces, esto es el contexto de la petición del ladrón. Y lo que entendemos entonces es que el ladrón tenía un deseo de que cuando Yeshua, como el Hijo del Hombre, como el Mesías, viniere para establecer el reino de Dios, el ladrón deseaba ser parte de este reino. Y eso es lo que él pidió. Una vez más, les repito, el ladrón no le pidió ir al cielo.
El ladrón le pidió ser parte de este reino prometido a través del Mesías. Entonces, esto es lo que es el contexto de la petición del ladrón. Y con este contexto, entonces, ahora debemos debemos concentrar nuestra atención a la respuesta de Yeshua. Y esta respuesta de Cristo tiene que ir de la mano con la petición, porque sería ilógico que el ladrón le pida una cosa y Yeshua se vaya por otro lado, ¿verdad? Entonces, la respuesta tiene que ir de la mano con la petición. Entonces, aquí es donde tenemos que ahora ya comenzar a profundizar en el texto. Y según lo que dice la Reina Valera, después de la petición del ladrón, Cristo responde diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es como dice la Reina Valera. Esta traducción, como tal, parece indicar que Yeshua prometió al ladrón que en ese mismo día, después de la muerte, ambos estarían en el paraíso. Quiero que pongan atención, porque dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces significa que Yeshua esperaba estar en el paraíso después de la muerte y que con él iba a estar el ladrón. Así es como se entiende cuando lo leemos desde esta traducción. Y es por eso que el cristianismo tradicional llega a la conclusión de que los justos después de la muerte van al cielo. Sin embargo, existen varios problemas e inconsistencias bíblicas si esta postura es la correcta. ¿Por qué? Por el contexto bíblico que ya pusimos en el inicio de esta serie y al inicio de esta lección. ¿De qué? De que los muertos no están conscientes. Entonces, ¿cómo es que el ladrón va a poder estar consciente con Cristo en el paraíso? No concuerda, hermanos. Entonces, comenzamos a ver aquí cositas que no están de acuerdo con el contexto bíblico. Ahora, no solamente es eso. Otro punto que debemos considerar es que, según el testimonio bíblico, Yeshua no subió al cielo inmediatamente después de morir para así poder estar con el ladrón. No subió al cielo. ¿Cómo podemos confirmar esto? Porque así lo declara el Evangelio de Juan. Después de estar muerto por 3 días, Cristo resucitó y se le apareció a una de las Marías. En este encuentro, Yeshua le pidió a María que no lo tocara porque aún no había ascendido al cielo para estar con el Padre. Esto claramente nos indica que ni Cristo ni el ladrón fueron al cielo después de la muerte. Y para que ustedes lo puedan confirmar, acompáñenme a Juan capítulo 20, versículo 16 al 17. Yeshua le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, Raboni, ¿qué quiere decir, maestro? Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he sido, o no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, y mi Dios y a vuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, aquí claramente, Cristo ya había resucitado al tercer día. Esto ya habían pasado 3 días, estaba en el cuarto día. Y en este cuarto día, Cristo aún no había ascendido al Padre. Quiero que tengan eso en la mente. Entonces, ¿cómo es posible que según la traducción de la Reina Valera dice que en ese mismo día estarían en el paraíso y se interpreta como estar en el cielo? Pero al cuarto día después de esto, Cristo dice, aún no es ascendido al cielo, no ha ido con el Padre. Aquí es donde volvemos a ver esta gran inconsistencia y contradicción.
Entonces, ¿por qué es que el cristianismo ha llegado a esta conclusión? Vamos a ver ahorita dos cosas que son importantes de tener claramente en nuestras mentes para poder correctamente interpretar el suceso del ladrón con Yeshua. Lo primero que tenemos que identificar es el paraíso. ¿Qué es el paraíso? ¿Ok? Entonces, con esto entramos en nuestro punto número 2 de la lección. ¿Qué es el paraíso? La palabra paraíso viene del griego paradeisos. Y se los voy a poner aquí en el chat. Esta palabra griega paradeisos significa un jardín o un huerto hermoso. Esta palabra se usó para referirse al jardín del Edén cuando el libro de Génesis se tradujo al griego en la Septuaginta. Entonces, si ustedes están leyendo la traducción griega de Génesis, cuando dice que Dios anduvo o que creó el jardín del Edén, literalmente dice el paraíso de Edén, porque un paraíso es un jardín, un huerto. Ahora, cuando el hombre perdió el acceso del jardín o del paraíso de Edén, ahí dice que perdió el acceso al paradeisos. En otras palabras, tenía el acceso previamente y por el pecado lo perdió. Pero ahí no acaba la historia. Todo el relato bíblico es una serie de cómo Dios promete que en un tiempo futuro el paraíso se va a restaurar y que los humanos van a volver a tener acceso al paraíso que perdieron. Esta promesa es parte de un concepto bíblico más amplio conocido como la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas es la idea de que Dios va a restaurar todo a su estado original como lo era antes de que el pecado entrara en el mundo. Según la Biblia, esta restauración se llevará a cabo por medio del Mesías en un tiempo futuro. Hermanos, quiero que comencemos a conectar el concepto del paraíso y la restauración como un evento que va a ocurrir al mismo tiempo o mutuamente. Vamos a Hechos para comenzar a ver este tema de la restauración. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21, por favor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. 21 dijo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Así es, hermanos. Entonces podemos ver en este pasaje cómo Pedro expresó que los santos profetas anunciaron tal restauración. Lo que indica que el mensaje de la restauración de todas las cosas ya se ha venido anunciando desde tiempos antiguos. O sea, Pedro no se estaba inventando una nueva doctrina o un nuevo mensaje. Pedro simplemente estaba repitiendo lo que ya estaba escrito. Por ejemplo, el profeta Isaías habla de esta restauración. Vamos a Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así es, hermanos. Entonces, el lenguaje que utiliza el profeta Isaías de cielo nuevo y tierra nueva
es este tema de la restauración. Y como ya lo comenté antes, esta restauración implica el regreso del paraíso de Edén, permitiendo que el hombre lo disfrute de nuevo como Dios lo concibió originalmente. Los profetas de antaño también anunciaron este acontecimiento. Vamos una vez más a Isaías, pero ahora el capítulo 51 y el versículo 3. Ciertamente consolaré Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Y su soledad es huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. Entonces aquí dice el profeta, cambiará su desierto en paraíso. Y lo interesante es de que si vamos al texto hebreo, la palabra paraíso ahí es Edén. Solo que literalmente dice es que cambiará el desierto en el Edén. Y luego lo repite, su soledad en el huerto de Jehová. ¿Cuál era el huerto de Jehová? El Edén. Aquí está hablando el profeta de esta restauración que Dios va a hacer, que incluye que el paraíso o el Edén va a regresar. Vamos ahora a Ezequiel 36-35 para confirmar este detalle. Dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Amén. Entonces aquí miramos nuevamente donde dice que la tierra que era asolada, en otras palabras, aquella tierra desértica, ha venido a ser como el huerto de Edén. Una vez más, aludiendo a este concepto que Dios va a transformar, va a cambiar, así como el libro de Job dice que nosotros vamos a experimentar un cambio, Jalipa, igualmente la tierra va a experimentar este cambio. En este caso, el jardín del Edén va a regresar y a eso era lo que el apóstol Pedro estaba aludiendo cuando él dice que esta restauración de todas las cosas era lo que ya venía siendo anunciado por los santos profetas. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? El mismo apóstol Pedro dice, cuando regrese Cristo para establecer su reino en la tierra. Desde ahí va a comenzar esta restauración y el retorno, el regreso de este paraíso. En otras palabras, Cristo va a ser quien va a venir para volver a abrir el camino al paraíso. Y lo interesante de esto es de que no solamente nuestras Biblias contienen esta doctrina, pero como una confirmación de que esto es así, es de que el pueblo judío también viene interpretando el texto de tal manera, de que el paraíso va a regresar a la tierra. Esto lo encontramos en una obra judía que se llama el Testamento de Leví. No es parte de la Biblia, son escritos judíos posteriores al Antiguo Testamento. Y en este caso se le llama Testamento de Leví en el capítulo 18, en el versículo 10, donde dice, y él abrirá las puertas del paraíso y quitará la espada amenazante contra Adán. Y aquí el término Adán se usa en el contexto de la humanidad, porque Adán literalmente significa humanidad, aunque también es el nombre del primer hombre. Pero aquí dice que las puertas del paraíso se van a volver a abrir para que la humanidad tenga acceso. Y luego otra obra judía llamada Cuarta de Ezra, capítulo 18, versículo 52, dice, porque es para ti que se abre el paraíso, se planta el árbol de la vida, se prepara la edad por venir, se proporciona abundancia, se construye una ciudad, se designa el descanso, se establece la bondad y la sabiduría se perfecciona de antemano. Entonces dice, porque para ti se abre el paraíso. Una vez más apuntando a la expectativa de que cuando Dios comienza a restaurar todas las cosas, parte de la restauración indica el regreso del paraíso. ¿Y cómo se va a realizar esto?
cuando el Mesías regrese y comience a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, el paraíso está intrínsecamente ligado con el reino mesiánico. Quiero que lo apunten si están haciendo notas porque esto es importante. El concepto de la restauración del paraíso está intrínsecamente ligado con el establecimiento del reino mesiánico. O sea, no se pueden separar los dos conceptos, van de la mano. Esta comprensión ilumina porque Cristo prometió el paraíso al ladrón cuando éste le pidió entrar en el reino mesiánico. Y aquí es cuando todo tiene sentido. Cuando el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí en tu reino, y Cristo le responde, conmigo estarás en el paraíso, está hablando de este suceso futuro, de la restauración de todas las cosas. Pero si no tenemos este contexto, entonces vamos a llegar a disparates y creyendo que en ese mismo momento se fue al paraíso, cuando no. El paraíso es parte de la restauración futura de todas las cosas. Entonces, cuando el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí en tu reino, y Cristo le responde, conmigo estarás en el paraíso, están hablando de lo mismo. Y aquí comienza todo a tener más sentido. Y ahora vamos a entrar al siguiente punto para ponerlo ya en orden cronológico. Pero antes de entrar al tercer punto, quiero hacer una pausa para ver si alguien tiene una pregunta o comentario. Parece que no, entonces entramos en nuestro tercer punto, el tiempo de la restauración. Una vez más, el tiempo de la restauración. Entendiendo que el reino mesiánico y el retorno del paraíso son parte de la restauración de todas las cosas, sugiere la pregunta, ¿cuándo se realizará esta restauración? Y pues ya lo hemos hablado, pero lo vamos a volver a repetir por si por ahí no quedó claro. Y esto se encuentra nuevamente en Hechos capítulo 3, versículos 20 al 21, donde yo se los voy a leer y dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado desde antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, hermanos, este pasaje nos deja claro que la restauración y por consiguiente el retorno del paraíso se llevará cuando Cristo regrese por segunda vez. De modo que nadie puede tener acceso al paraíso hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Una vez más, nadie tiene acceso al paraíso hasta que Cristo venga por su iglesia. Esto da a entender de que es imposible que el ladrón haya entrado en el paraíso en el momento de su muerte, porque Cristo aún no ha venido para restaurar. Entonces, una vez más, esto descalifica la tradición cristiana. El ladrón no fue al paraíso, porque el paraíso es algo reservado para el futuro. Entonces, ¿cómo podemos entender Lucas 23:43, que es el texto con el que comenzamos y es lo que estamos poniendo a prueba para tratar de entenderlo? Y aquí es cuando tenemos que ahora tratar de reconciliar el texto, porque según lo que dice la traducción de la Reina Valera, parece indicar que el ladrón fue al paraíso en ese momento. Y quiero que volvamos ahí porque quiero volverlo a leer y luego lo vamos a desglosar. Ahora que entendemos el contexto del paraíso, ver qué pasó aquí con este versículo. Lucas 23:43, donde dice lo siguiente,
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, ¿cómo reconciliamos esto? Porque claramente la Biblia enseña que el paraíso es parte de la futura restauración, pero aquí parece indicar en el texto que en ese mismo día el ladrón fue al paraíso. ¿Cómo arreglamos esta contradicción? Y aquí es donde les voy a presentar y vamos a consultar el texto griego de este pasaje y les voy a demostrar que en esta ocasión, lamentablemente, la Reina Valera comete un grave error de traducción que hace que lo malinterpretemos totalmente. ¿Ok? Quiero aquí presentarles el texto griego a los que están aquí en el Zoom. Se los voy a poner en el chat. Si ustedes consultan un interlineal o el texto original griego, así es como van a leer o lo van a ver. Y el texto griego aquí representa lo que se le llama el griego koiné. Quiero que entiendan que similarmente de cómo el español, o más bien cómo el español tiene diferentes variantes o dialectos, como le quieran llamar. Por ejemplo, el español que se habla en España no es el mismo español de México y como habla el español un salvadoreño es diferente al mexicano y todos son españoles, pero, o más bien todos hablan español, pero el español es diferente. Entonces lo mismo surge con el griego. Está el griego clásico, el griego moderno, el griego bíblico, que en este caso sería el griego koiné. Y una característica importante del griego koiné, que es el griego que se usó para el Nuevo Testamento, es que carece de signos de puntuación gramatical. Por ejemplo, el texto del Nuevo Testamento o más bien el texto griego del Nuevo Testamento no tiene puntos, no tiene la coma, signos de exclamación, signos de interrogación, no existe, porque no es parte del griego koiné. Por esta razón es crucial prestar mucha atención al contexto para ayudarnos a comprender el significado preciso del griego koiné, nuevamente el griego del Nuevo Testamento. Ahora que ya tenemos esto en la mente, analicemos el texto griego de Lucas sin la puntuación gramatical para descubrir si hay otro tipo de interpretación que ayude a reconciliar la aparente contradicción teológica. ¿Cuál es la aparente contradicción teológica? De que la Biblia presenta que el paraíso será algo futuro, pero Lucas parece decir que en el momento que murió el ladrón estaba en el paraíso. Pero vamos a ver qué dice el texto griego. Entonces, les voy a presentar aquí la traducción literal junto con la traducción de la Reina Valera en el chat para ver qué es lo que sucedió con la traducción. Entonces, si tomamos el texto griego koiné de Lucas, como se los puse en el chat, y lo traducimos literalmente, nos da algo similar como, y le dijo él, verdaderamente a ti te digo, conmigo estarás en el paraíso. Disculpen. Y le dijo a él, verdaderamente a ti te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Así es como lee, sin puntuación, sin comas, sin nada. Ahora, ¿qué hace la Reina Valera? Lo pone, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que conmigo estarás en el paraíso. Y aquí es donde miramos que la Reina Valera introduce una palabra que no existe en el texto griego koiné. Y esta palabra es la palabra que. Cuando dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El texto griego no contiene la palabra que. Entonces, si eliminamos la palabra que, dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Bueno, entonces, quitando esa que, abre la puerta para otra interpretación y nos da la habilidad de interpretar este texto bajo el contexto bíblico, o sea, este principio de que el paraíso es algo futuro. Y les voy a presentar cómo debería ser traducido este versículo igualmente aquí en el chat. Eso es lo que le llamo la traducción contextual, tomando en contexto lo que dice la Biblia. Y entonces dice así, y le dijo a él, verdaderamente te digo hoy, coma, conmigo estarás en el paraíso. Entonces, fíjense, hermanos, si eliminamos esa palabra agregada por la Reina Valera y ponemos el signo de puntuación o la coma en el lugar adecuado, entonces todo tiene sentido. Yeshua dijo, estando colgado, estando al lado de este hombre que estaba a punto de morir, le dijo, verdaderamente te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. ¿Cuándo? En el futuro. No ahorita, en el futuro cuando va a ocurrir. Entonces, eliminando lo que se le agregó y contextualizando el pasaje, ahora entendemos que no hay contradicción y que Cristo estaba alineado con todo lo que viene enseñando las escrituras hebreas desde la antigüedad, de que el paraíso va a ser restaurado cuando Cristo venga en su reino, y entonces por eso cuando el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí en tu reino, Cristo le dijo, no te preocupes, te estoy garantizando hoy que conmigo estarás en el paraíso. ¿Cuándo? No hoy, no ahorita, sino cuando suceda en el futuro. Y para concluir, quiero enfatizar un poco en esta palabra hoy, que ese es como el punto de todo esto, porque si se entiende el hoy como hoy estarás conmigo en el paraíso, o si se entiende como que te estoy garantizando hoy que conmigo estarás en el paraíso, esta palabra hoy es la que va a determinar para dónde nos vamos. Si nos vamos con la traducción tradicional o si nos vamos con la traducción contextual. Entonces, aquí es donde nos ayuda a tener un poco de contexto hebraico. Y quiero volverles a recalcar que aunque el Nuevo Testamento se preservó en el griego koiné, como ya les mencioné, es crucial recordar que su mensaje es de origen hebreo. ¿Cómo es esto? Bueno, el Mesías, un hombre hebreo, vino a predicar de las escrituras hebreas a un pueblo hebreo, lo que hace que el mensaje del Nuevo Testamento sea de origen hebreo. Y es importante esto porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas secciones hebreas que tienen origen desde el Antiguo Testamento. Y cuando logramos entender este principio, entonces vamos a poder identificar que es un mismo mensaje continuo, que son las mismas cosas que se presentaron en el Antiguo Testamento, ahora traídos al Nuevo, porque es una misma historia. Como en este caso, el tema de la restauración de todas las cosas y incluye aquí el paraíso. Pero quiero enfocarme en la palabra hoy, en cómo es que el Antiguo Testamento utiliza la palabra hoy, que por consecuencia se va a usar de la misma manera en el Nuevo Testamento. Y en el hebreo del Antiguo Testamento existe la expresión de la palabra hoy como un marcador enfático solemne. Voy a repetir una vez más esto. La palabra hoy en varias ocasiones en el Antiguo Testamento se usa como un marcador enfático solemne. ¿Qué significa esto? Que la palabra hoy se usa para enfatizar una declaración. Es como para asegurar que tal declaración es verdadera.
Por ejemplo, les voy a poner aquí dos pasajes del Antiguo Testamento que utiliza el hoy como un marcador enfático solemne. Vayamos a Deuteronomio capítulo 30, versículos 17 al 18, por favor. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les serviréis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Amén, hermanos. Entonces miramos aquí en el versículo 18, donde dice la Reina Valera, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Miren, Dios aquí pudo simplemente haber dicho, yo os protesto que ciertamente pereceréis. O sea, no tenía que haber usado la palabra hoy. Simplemente, yo os protesto que van a morir. Y ya. Pero no, eso no es lo que se registra, sino que para enfatizar Dios inspiró a Moisés que escribió esto, poner la palabra hoy. Dice, yo os protesto hoy que ciertamente pereceréis. Entonces, se usa para enfatizar el texto. Otro ejemplo de esto es Zacarías 9:12. Vayamos para allá, por favor, y ya con esto vamos concluyendo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén, hermanos. Nuevamente encontramos aquí donde se usa la palabra hoy, donde dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, hermanos, ya que hemos mirado estos ejemplos del marcador enfático solemne, podemos ahora regresar al pasaje de Lucas 23:43, cuando Cristo le dice, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Cristo está utilizando el mismo marcador enfático solemne. O sea, Cristo no tenía que haberlo usado. Igual, si no lo hubiera usado, llegaríamos a la misma conclusión. Por ejemplo, diría, de ciertamente te digo, conmigo estarás en el paraíso. Es el mismo mensaje. Pero ¿qué está haciendo Cristo? Utilizando el hoy para enfatizar el texto. En otras palabras, para asegurarle y garantizarle al ladrón que con él iba a estar en el paraíso. Pero no hoy. Porque el hoy no está marcando el tiempo o cuándo iba a estar en el paraíso. El hoy está enfatizando que la promesa de Cristo es verdad. Entonces necesitamos contextualizar, hermanos, el lenguaje bíblico. Y en este caso, el hoy, que en el hebreo sería hayom, se está utilizando para enfatizar. Y entonces, hermanos, en conclusión, después de un análisis detallado del relato titulado El ladrón en la cruz, descubrimos que la interpretación cristiana tradicional carece de fundamento. Cristo no le prometió al ladrón que iría al paraíso inmediatamente después de su muerte. En cambio, al compartir una de las muertes más vergonzosas y dolorosas, Yeshua le aseguró al ladrón arrepentido que sus pecados habían sido perdonados y por lo tanto tendría entrada al reino de Dios garantizada. Esta promesa se cumplirá cuando la restauración de todas las cosas comience con el regreso de Cristo y la restauración del paraíso en la tierra. Esta misma promesa se nos ha dado a nosotros si logramos perseverar hasta el fin cuando Cristo regrese. Y para concluir, les voy a leer yo este pasaje de Apocalipsis que prácticamente relata lo que les acabo de explicar. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida
el cual está en medio del paraíso, del Edén de Dios. Esta promesa no solamente fue para el ladrón, esta promesa es para todos nosotros. Pero lo que quiero que entiendan, hermanos, es que no ocurre hoy. O sea, si hoy morimos, no vamos a ir ahorita al paraíso. Ahorita, si Dios le place que muramos, vamos a descansar, vamos a estar en lo que se llama inconsciencia hasta que ocurra la resurrección de los muertos, Cristo venga a establecer el reino y restaurar el paraíso, y entonces ahí entraremos tal como lo enseñan las Escrituras. Así que, hermanos, con esto concluyo el tema de hoy. Les agradezco que estén conmigo hasta ahorita porque sé que nos pasamos del tiempo normal, pero pues como pueden ver había mucha información que teníamos que analizar para llegar a la correcta interpretación de de este hermoso evento donde el ladrón en sus últimos suspiros, por fe, fue perdonado y se le dio entrada al reino y al paraíso en el futuro. Así que no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, hermano, yo tenía un comentario, bueno, como yo lo había entendido anteriormente, este versículo, yo lo había entendido como una promesa, como usted está diciendo, como una promesa, pero no por los versículos que usted dio, sino por en Daniel 12:13, no recuerdo exactamente, donde Jehová le dice a Daniel, de que está hablando de los últimos días, donde le dice, anda Daniel, ve a dormir, creo que dice, Sí, sí, ah, y dice que pues será despertado en los últimos tiempos para recibir la heredad. Es como una promesa que le hizo, que, o sea, en aquel día, pues él va a heredar lo que se ha prometido en las escrituras, ¿verdad? De la tierra prometida. Así lo había ex- entendido yo. excelente. No, pues va de la mano, hermana. O sea, lo importante aquí es entender que esta herencia o esta promesa no es algo que se obtiene inmediatamente después de morir, sino es algo que, como le dijo Dios al profeta, ve, duerme, descansa, y después, lo que ahora ya entendemos, la resurrección de los muertos, ahí va a recibir la herencia. En este caso será heredar el cuerpo de resurrección para poder entrar en el reino de Dios y por consiguiente al paraíso restaurado. Todo esto va de la mano, y gracias por esa aportación, hermana, porque pues confirma lo que venimos aquí enseñando. Así Sí, que así, excelente. ajá. Es como que diga, pues hoy yo te estoy diciendo esto, o sea, no es que hoy vas a estar, sino que hoy yo te lo estoy diciendo. Así es. Hoy te estoy garantizando que conmigo estarás en el paraíso. Así es. Amén. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Bueno, parece que ya no más. Espero que haya quedado claro, hermanos. Si no, pues va a quedar grabado y les invito a que vuelvan a repasar tanto la lección como los versículos bíblicos que compartimos. Y pues nada, hermanos, simplemente agradecerles a los que están aquí mirando la grabación en YouTube. Igualmente, como siempre, mi deseo es que hayan sido edificados, que hayamos aprendido algo nuevo a través de esta lección, que no, yo nunca quiero gastarles su tiempo, eso siempre procuraré de traerles información buena, las escrituras dentro de su contexto y pues que podamos ser edificados. Así que les pido de favor que le pongan un like, pongan un comentario ahí o alguna pregunta. Y si Dios les pone en el corazón compartirlo con alguien, igualmente lo comparten para que todos podamos aprender. Amén. Así que, por lo tanto, hermanos, pues les agradezco, como ya les comenté, y espero que estén con nosotros aquí la próxima semana, los que están aquí en vivo. Igual los que están en YouTube, si les interesa estar con nosotros en vivo, les puedo compartir el link y para que nos acompañen. Así que bendiciones, Shavua Tov, que tengan una semana próspera. Adiós.